Inicio entonces a esta charla. Bienvenidos a todo el mundo. Nos vamos a presentar primero. Voy a dejar que se presente primero mi compañera Noelia. Bueno, yo soy Noelia Heredia, estoy en el proyecto de WinRiver en Incluit hace bastante tiempo ya, más de 2 años. Hubo un momento que me fui, pero después volví y volví al mismo proyecto. Estoy en el equipo de Validation, que sería la última etapa donde se valían justamente todas las features, básicamente. Así que, bueno, esa soy yo. Cualquier cosa, después vamos a dejar nuestros mails por si tienen alguna consulta o algo, nos van a poder hablar. Bueno, Daniel Bejarano es mi nombre, para los que no me conozcan. Ya también estoy hace unos años en Incluit, en el área de FinTech, y también estoy muy involucrado en los temas de gestión de proyectos y aseguramiento de calidad. Y bueno, un poco el objetivo de esta charla, que tenía un nombre un poquito más largo que la invitación, era cómo crear un test plan y no morir en el intento, porque justamente esta charla es el resultado, o el primero de los resultados del Test Group de Test Management, y queríamos compartir lo realizado hasta el momento en estas últimas semanas, y de paso invitarlos también a que formen parte y a que nos den su aporte al respecto de lo que estamos trabajando. Así que ese es un poquito el objetivo de esta charla. No es algunos me dijeron, voy al workshop de test plan. No, no es un workshop. Vamos a hacer una charla y vamos a plantear un debate y vamos a mostrar lo que se hizo, y en función de eso vamos a conversar con los participantes sobre este tema que realmente da para mucho debate y para aprender mucho si es que contamos con la colaboración de todo el mundo. Bueno, lo que vamos a ver en el día de hoy, además de presentarnos, que es un poquito, hicimos la introducción de nosotros dos, pero ya Noel les va a dar un poco más de feedback o de comentarios de qué es lo que hace el Tech Group. Vamos a hablar de cómo surgió esta discusión del test plan, ¿no? De qué es un test plan y cuál es la importancia que tiene en un proyecto de aseguramiento de calidad. Del test plan vamos a empezar a hablar en cuáles son las consideraciones a la hora de pensar un test plan, cuáles son los aspectos que más influyen, que nosotros por lo menos hemos debatido mucho sobre esto en las reuniones semanales, y hemos tratado de identificar lo que para nosotros son los puntos críticos a la hora de pensar un plan, y eso nos derivó también en pensar en brindar herramientas a la empresa para que puedan abordar la planificación del test, y de ahí surgieron unos templates que los queremos compartir y que nos den su feedback. Y bueno, invitarlos a usarlos, charlar sobre cuáles son las dudas que tiene la audiencia al respecto de la planificación del test, de este tema del testing, y bueno, invitarlos también a las próximas Tech Talks que provienen de nuestra casa del Test Management. Bueno, vamos a habilitar, acá Noé le va a compartir un link, vamos a habilitar una herramienta para las consultas, porque como no tenemos tanto tiempo y somos muchas personas, lo que vamos a hacer es, en este link que Noé les va a compartir por el chat del Zoom, ustedes van a poder ingresar al Slido, esta aplicación, donde pueden cargar todas las dudas que les vaya surgiendo. Igual no hay problema si nos quieren interrumpir en medio de la charla, ¿no? No es la idea que nos pongamos tan estrictos, pero es interesante que por ahí cosas que ustedes consideren que las podemos tratar con más en profundidad, las anoten ahí, y al último, el último espacio de la Tech Talk, lo vamos a dedicar a ver esas preguntas, las pueden votar incluso, a ver las preguntas más votadas, y sobre eso hacemos una puesta en común o charlamos un poquito más, profundizamos sobre esos puntos en particular. Bueno, Cualquier inconveniente, si no pueden acceder, nos avisan, así la idea es que todos puedan acceder y puedan escribir. Si alguien no puede, nos avise y lo vemos. Eso mismo. No sé, lo compartiste ya, no, ¿verdad? Al link. Sí, vi. Perfecto. Bueno. Le dejo por lo a menos Noé alguno que me confirme que lo presente puede ver. quiénes somos. Bueno. Se puede ver tranquilamente. Genial, Perfecto. Buenísimo. Gracias. Bueno, ¿quiénes somos? Básicamente somos un grupo de personas, obviamente, con dos intereses. Uno es el personal y el otro a nivel de empresarial. El personal u objetivo individual es
nosotros formarnos en lo que nos causa interés. A nosotros nos daba mucho interés aprender sobre test management. Y la idea es como que encontrar tópicos que sean común para nosotros y los vamos trabajando de a poco. Y a nivel empresa es importante, ¿por qué? Porque nosotros todo lo que aprendemos lo transformamos en algo. En este caso fue un template que nos sirve a nosotros para el día que tengamos que hacer un test plan, o para las personas que necesiten el día de mañana empezar un proyecto, están en un proyecto y necesitan un test plan, nos pueden avisar a nosotros y les mandamos el template. Total, lo pueden reajustar y es, como digo, un template en este caso. La idea es, bueno, de cada tópico que agarramos, siempre sacar algo que sea productivo, tanto para nosotros como para la empresa. Entonces, un win-win. Eso somos nosotros. En su mayoría somos QA, así que igualmente cualquiera esté invitado que, no sea, que siempre que sea de Simplex o de Incluit, te invitado a unirse. ¿Y cómo surgió esta charla? Fue, wow, es muy complicado porque no fue tan difícil capaz de elegir un tema, pero sí nuestro problema era que muchos habían hecho por ahí un test plan en una metodología, un test plan en otra metodología, o incluso había gente, yo inclusive, que no habíamos hecho nunca un test plan. Entonces sí, tenemos la teoría, pero ¿qué más hay? O sea, hay muchas cosas que por más que uno lee por ahí es mucho más enriquecedor cuando te cuenta alguien que ya lo hizo, y cuando otro viene y te dice, ay, pero yo hice esto y esto. Entonces, eso a nosotros nos enriqueció muchísimo y nos ayudó a querer dar esta charla para que justamente nos cuenten sus experiencias, si es que tienen, y si no, que puedan escuchar experiencias, que es muy enriquecedor y se pueden armar debates súper increíbles. Así que esperamos que les guste la charla y que se queden hasta el final. Bien, algo que nos pasaba cuando debatíamos sobre estos temas era el que podíamos también, además de compartir entre nosotros, ver, de poder brindar al resto de los equipos, porque es algo que pasa mucho en nuestra empresa cuando encaramos proyectos, que muchas veces nos ponemos de nuevo de cero a hacer cosas que tal vez otros equipos ya están haciendo o ya tienen experiencia, o la experiencia que tienen podría servir para ayudar. Entonces depende mucho de los esfuerzos individuales que hace el que está buscando la información. Entonces ese era uno también de los puntos que nosotros dijimos, bueno, queremos compartir esta experiencia y estos debates que tenemos semanalmente para ver qué opina el resto de la empresa al respecto de esto y tener esta base de conocimiento. Bueno, buenísimo. Vamos a empezar entonces ahora, para que no sea una charla entre Noé y yo nada más, qué es un test plan o qué significa planificar el test. Y acá me gustaría a ver si podemos compartir alguna idea, si saben lo que es planificar, si saben lo que es planificar las pruebas, que debatamos un poquito sobre esta idea. Entonces, ¿quién podría decir, por ejemplo, qué es lo que considera que es un test plan o qué debe contener o qué cosas se tienen en cuenta a la hora de hacer un test plan? Si nadie habla, voy a tener que hacer como los profesores, y vos. ¿O qué se les viene a la cabeza cuando alguien le dice, tenés que hacer un test Claro. plan? ¿Qué se les viene a la cabeza que tienen que hacer? ¿Han hecho un test plan alguna vez? No se peleen. Hola, De las Ay, 50. Hola, sí. sí. No, bueno, yo soy muy nueva en QA, o sea, recién estoy adquiriendo experiencia, así que no sé lo que es un test plan. Así que Bueno, estoy acá como para aprender. Quería aportar bueno, eso. Ya que bueno, nadie responde, gracias. yo no sé lo que es, así escucho. Gracias, Eliana. Por lo menos Está responde que bien. no sabe. Claro. Bueno, a mí en este caso me está tocando estar trabajando en dos proyectos donde están en la misma etapa, que están pasando de POC a MVP y tenemos que formalizar un proceso de testing. Entonces estoy tomando templates de otros proyectos con los que tuve contacto para hacer el test plan. Y básicamente, por lo que estoy viendo y tratando de recordar, porque hace mucho que no estoy en testing, es un documento donde se declara de alguna manera cómo va a ser la estrategia de prueba que se va a realizar y se establecen ciertos acuerdos de criterio, por ejemplo,
qué se va a considerar un bug, quiénes van a ser a cargo de las personas de analizar si es un bug o no, dónde se van a publicar, cómo va a ser el ciclo de vida de un test, cómo se van a hacer las validaciones de la documentación relacionada al testing. Bien, Básicamente es eso, es la declaración de la estrategia, cómo se va a trabajar o cuál sería la base, porque eso es un documento vivo, se va modificando o puede ir evolucionando de acuerdo bien. acompañando la vida del proyecto, digamos. Muchas gracias, Tomás. Exactamente, como dice Tomás, empezamos a pensar en un plan a la hora de enfrentarnos a una estrategia de aseguramiento de calidad, ¿no es cierto? Y él dijo una palabra que me gustó, que es declaración de criterios o acuerdos a tener en cuenta, y es uno de los aspectos que busca una planificación, establecer criterios y establecer acuerdos. Bueno, vamos a ver un poquito más en detalle algunas definiciones un poco más formales de lo que es esto. Por supuesto, es una TED Talk, no podemos ponernos a debatir muchísimo tiempo, pero con lo que han dicho, quiero dar como puntapié que el plan de prueba normalmente define, entre otras cosas, define objetivos, define esta estrategia, entendiendo por estrategia la prioridad en la que se van a probar las cosas, los tipos de prueba que se van a impactar, el orden, el foco de las pruebas, en qué cosas tienen mayor criticidad de prueba y qué cosas tienen menor criticidad, un cronograma de actividades, establecer el orden, unos recursos que vamos a considerar, todo eso se documenta y normalmente lo que conocemos por plan de pruebas es ese documento que contiene esos acuerdos, esas declaraciones, como dijo Tomás. Pero algo que conversábamos nosotros en nuestro grupo de debates es que el mayor beneficio de planificar es el hecho de ponerse a pensar en todos estos aspectos. Más allá del template que usemos o del documento que usemos, la gran riqueza, el gran aporte de la planificación es el hecho de planificar en sí mismo y considerar las cosas que voy a necesitar, los datos, la infraestructura, o qué resultados voy a esperar después de ejecutar las pruebas. Entonces, un poquito eso es lo que hoy entendemos por plan de pruebas. Entonces, aquí nos vamos a un siguiente tema que es el que prácticamente es el origen de esta TED Talk o lo que nos dio a nosotros lugar a este debate. Entonces, acá vamos a hacer una pequeña actividad. ¿No la querés explicar? Bueno, la idea es, ahí les compartí el link, otro link es, así que Estamos a full con van los a links. ustedes, sí, totalmente, para que no tengan que copiar ni nada de eso. La idea es que ustedes pongan ahí qué se les ocurre que hay que tener en cuenta a la hora de generar un test plan. ¿Qué puede intervenir o qué factores pueden afectar a la hora de crear un test plan? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué no? Por ahí. Entonces, bueno, pongan todo lo que se les venga a la cabeza, lo que se puedan imaginar, pónganlo, y no importa si se le ocurren 50 cosas, pongan las 50 cosas, le vamos a dar unos minutitos para que justamente llenen ahí. Y después lo vamos a compartir y vamos a analizar un poco lo que fueron poniendo. Así que Bueno, bueno. está claro entonces, una breve actividad de 5 minutos. Dejen ahí las consideraciones que a ustedes se les viene a la mente a la hora de pensar un test plan, qué tengo que tener en cuenta, qué es lo que más complicado me parece para planificar, y luego vamos a charlar un poquito sobre eso. Yo me voy a poner en mute unos minutitos y luego seguimos.
Bueno, ¿cómo vamos con la actividad? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Todo el mundo escribió algo? Hay un montón que han escrito. Bueno, ahí no me parece que Genial. te voy a pedir que compartas vos, porque yo no tengo acceso al panel donde está todo, donde se ven todas las consideraciones. Dale. Así que yo voy a dejar de compartir y te voy a ceder a que compartas vos. Ahí está. Así Genial. vamos viendo. Bueno, ¿pueden ver todos la pantalla? Buenísimo. Sí, se ve bien. Genial. Bueno, Buenísimo, veo buenísimo. que lo que más salió fue recursos. Bueno, y que ponían el código. No, recursos. Súper importante. Y es cierto, algo muy importante siempre a tener en cuenta son los recursos. ¿Con qué cuento, no? Con cuánta cantidad de gente, más que nada, o con cuánto tiempo tengo, hardware, software, lo que sea que necesite, ¿qué tengo? Hay que saber siempre, es muy importante saber qué tengo. Después vemos que también implica objetivos, tiempos, prioridades, todo esto es lo que ustedes fueron votando. A ustedes les ha salido también la lista a medida que escribían algo, les salía y les sugería algo que ya había escrito otro. Por eso es que hay algunas que se repiten, ¿no? Objetivos, tiempos, prioridades, eso es muy importante, el ciclo de vida del proyecto, la cantidad de QAs en el equipo, no es lo mismo que haya 1 a que haya 13, en mi equipo somos más de 10, así que imagínense la diferencia que puede haber en un equipo donde hay uno solo a 13 o 15 o más. La fecha, los tipos de prueba que se van a hacer, qué no se va a probar, de nuevo, tipos de prueba, esto lo voy a haber puesto como distinto por la T mayúscula, imagino. Analizar, velocidad, tiempo disponible, prioridades, product backlog, métricas, metodología. Fíjense la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de generar un test plan. Y por ahí uno se olvida algunas consideraciones, que nosotros también vamos a mencionar algunas que tuvimos también en cuenta, pero es muy enriquecedor ver cómo a otros también se le ocurren otras cosas que hay que tener en cuenta, que por ahí a uno no se le ocurre, pero es muy importante. O sea, el tiempo disponible es sumamente fundamental. No es lo mismo si tenés una semana, si tenés un mes. Lo mismo aplica a la parte de, ¿es obligatorio generar un test plan? Y depende de todos estos factores que tengo acá. Si tengo tiempo, lo puedo generar. A lo mejor te dicen, no, para mañana tenés que terminar esto, es una prueba de hoy y mañana. Y no te vas a poner a generar un test plan porque vas a perder tiempo generando un test plan y no vas a terminar antes del mañana, por ahí. O sea, siempre depende. Estas son algunas de las mencionadas consideraciones, pero no son las únicas. Siempre hay más. Y por ahí algunas que no se nos ocurren ahora, se nos pueden llegar a ocurrir en otro momento, pero es importante que ustedes mismos se den cuenta la cantidad de cosas que afectan a la hora de crear un test plan, que pueden afectar todo el proceso de testing, que a grandes rasgos sería eso. Bueno, y algo interesante que observo de las cosas que escribieron es que tienen muchísima relación con las que nosotros les vamos a mostrar ahora que también estuvimos debatiendo. Se nota que es todo, si bien algunos tendrán más o menos experiencia, estamos todos con el mismo foco de dónde nos ajusta el zapato a la hora de pensar una planificación de las pruebas. Bueno, voy a seguir con el slide siguiente, Noé. Si Dale. deja de compartir, ahí Ahí comparto está. yo. Ahí estamos. Bueno, nosotros, ¿qué habíamos pensado a la hora de agrupar los temas de las consideraciones? Primero, ustedes mencionaron acá recursos, objetivos, los proyectos, la metodología. Entonces, fíjense que al respecto de los ítems que nosotros teníamos puestos, son muy parecidos y hay algunos que coinciden directamente. Entonces, siempre que pensamos una planificación de las pruebas, hay ciertos factores que nos determinan qué tipo de planificación necesito. Entonces, si vamos a planificar las pruebas para un producto que vamos a mantener a lo largo del tiempo, no es el mismo tipo de plan que tengo que hacer para un servicio en donde a lo mejor solamente intervengo en una parte del proyecto y por un tiempo más corto.
Lo mismo, qué tipo de proyecto es el que estoy trabajando. Como ustedes saben, en Incluit tenemos proyectos para rubros bastante diferentes. Yo estoy en los proyectos de FinTech, que tienen que ver con servicios financieros, y muchas veces los servicios financieros tienen ciertas particularidades que no tienen otros proyectos más asociados a productos o a clientes que están en otro rubro. Entonces, ese tipo de proyecto distinto me determina una formalidad diferente, en donde cuanto más formal es el proyecto, tengo que pensar en una planificación o en un test plan que tenga elementos un poco más formales, más rigurosos, que se adecúen a alguna normativa, y a la vez tengo que pensar que la metodología que voy a seleccionar tiene que ser una metodología adecuada a la formalidad del cliente, del tipo de proyecto que he seleccionado. Entonces, estas consideraciones están muy relacionadas a la hora de evaluar qué tipo de plan tengo que hacer, qué tan riguroso tengo que ser con lo que escriba, y a la vez qué entregables voy a plantear y qué normativa tengo que tener en cuenta. No son estas las únicas consideraciones. Tenemos otras consideraciones más que también nos afectan, pero tal vez las más importantes son las anteriores, y después de esas empezar a pensar en las siguientes. Acá hemos incluido las exigencias de los clientes, porque hay clientes que te piden el entregable, así como mencionó un compañero recién. Estoy metiéndome en un proyecto y el cliente me está pidiendo ahora formalizar la etapa de pruebas. Entonces, ahí tiene una exigencia del cliente que tiene que cumplir. Lo mismo la organización. Incluid es sometida a auditorías. La auditoría te exige tener una documentación y tener ciertos documentos formales. Entonces, eso también me influye. La normativa, lo que les mencionaba recién, dependiendo de nuestro cliente y el tipo de proyecto que tengo. Luego la experiencia, ¿no? Si es la primera vez que hacemos un plan, tal vez no me conviene ir por el tipo de plan más robusto con un montón de campos, porque los hay de todos los gustos, ¿eh? Si ustedes se ponen a buscar plantillas de este plan, hay miles y de todos los tipos. Y muchas tienen muchísima información, y eso depende justamente de qué tipo de proyecto. Por eso nos interesaba poner estos slides para que juntos pensemos en estos temas. El hecho de planificar las pruebas no es una actividad mecánica, no es un algoritmo que yo les digo, bueno, tipo de proyecto A, usen template A, sino que hay que tener un pensamiento crítico y evaluar qué puedo tomar de los templates existentes y qué me sirve para aplicar en el proyecto en el que estoy evaluando. Entonces, esa era la importancia de las consideraciones, y por eso quisimos hacer una actividad para ver qué poníamos todos a la hora de pensar en las consideraciones, y por eso nos importan los recursos, nos importa qué metodología vamos a usar, nos importa saber qué tipo de proyecto es el que tengo, qué cliente. Entonces quiere decir que estamos pensando bien, todos los que estamos aquí presentes, a la hora de que yo tengo que pensar en esos factores para decidir cómo voy a planificar y qué tipo de plan me conviene aplicar. Entonces, bueno, ahí están los recursos, el tiempo, y obviamente pensar en una documentación eficiente, que no duplique información si ya tengo otros documentos que me van indicando cosas, siempre hacer referencias. Obviamente, Bueno, esto es importante porque si a ustedes el Ruiz, cliente, sí, ahí está. si a ustedes el cliente le está exigiendo que documenten todo y todo está muy bien documentado, duplicar información interviene para lo que dijo Tomás al principio, que fue muy importante, que dijo, es un documento dinámico, es decir, que se actualiza, no es algo que lo hago y ya me lo olvidé. Entonces, si uno tiene información duplicada con otros documentos, es más laborioso incluso hasta actualizar esa info. Entonces, el no duplicar información es sumamente importante, tanto, no importa la metodología, no importa la cantidad de recursos, no importa, pero eso es siempre importante en todos los documentos que uno haga, tener en cuenta eso, no duplicar la información, porque después es el doble de mantener esa info, para mantenerla actualizada. Y si te olvidas después, la actualizaste en un lado y en otro no, y después no te acordás cuál es la última versión, vas a tener dos cosas que se contradigan y no vas a saber cuál va a estar bien. Entonces, siempre que uno es organizado con la documentación, va a suceder esto, que no se va a duplicar la info.
Así que eso como para resaltarlo muy bien, de que por ahí va a variar, qué sé yo, el análisis de riesgo. Podés ponerlo como podés no ponerlo, pero también depende mucho el enfoque, porque no es no, copio la tabla que ya hice en este documento y la pego acá, para que quede completo. No, si vas a poner un análisis de riesgo que sea enfocado al testing, no que sea enfocado, por ejemplo, a todo el proyecto, si está un documento del proyecto. Hay que tener en cuenta todas esas visiones, todos esos campos que uno va a llenar para que justamente no se duplique la info, porque la idea no es hacer un documento copy-paste, porque para eso no lo hagas, nadie lo va a leer. Así que, bueno, esa era como para Bueno, es muy resaltar lo importante demás. esto que dice Noé, ¿no? Y es bueno el ejemplo ese de la gestión de riesgos. Si yo tengo un plan de riesgo en el proyecto, me conviene sumar los riesgos del test a ese plan, o si no hay gestión de riesgos en el proyecto, hago una gestión de riesgos en mi plan aplicada exclusivamente al ámbito de las pruebas, ¿no? Para no generar esta duplicidad de información. Bueno, espectacular. Ahora, al respecto de esto, en el Tech Group de Test Management, lo que pensamos es que deberíamos proponer 3 tipos de templates a la hora de planificar las pruebas. Uno que sea ágil, es decir, que contenga la información requerida para trabajar en un sprint de manera muy simplificada, si se quiere, con la rigurosidad que solamente se defina para el sprint o para el proyecto de acuerdo a los sprints que tenga. Por otro lado, el template tradicional para estos proyectos que nos piden mucha rigurosidad o que nos piden todo el formalismo del objetivo, de los alcances, de definir los tipos de prueba, de la estrategia, de los recursos, del plan de capacitaciones, de cuáles van a ser los recursos de ambiente, hardware, software, entregable, editoriales y todo eso. Y a la vez pensar en un plan de pruebas que sea un poco más flexible. Por ahora le pusimos híbrido a nosotros, pero son bienvenidas las sugerencias de nombre, ¿no? Si a alguno se le ocurre un buen nombre, le pusimos test plan híbrido. Pero lo que queremos decir con este test plan es brindar un documento un poco más flexible en su estructura, que pudiera ser adaptable a cualquier situación, tanto bajo un framework ágil o bajo una metodología muy tradicional, y sirva. El problema de las documentaciones es cuando quedan estancadas y nadie las lee y nadie las usa. Entonces eso es lo que estamos tratando de evitar. Documentación es importante generarla, sobre todo como para generar un historial de cosas que se hacen en las pruebas, o para definir cuál es la estrategia, cuáles son las pruebas, o para darle a tu cliente un formalismo en cuanto a un servicio de aseguramiento de calidad. Entonces, en ese contexto, pensar estos 3 modelos es lo que queríamos compartirles e invitarlos a usarlos. Entonces los vamos a mostrar rápidamente. Espérenme que voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Ahí está. Y me voy a los templates. Pueden hablar si quieren, ¿no? Pueden hacer un comentario. No se queden así en silencio, que Bueno, acá estamos. igual voy a hacer una breve introducción. Yo voy a hablar sobre justamente el template Agile. Todo el mundo sabe que Agile es como característico de su famoso no se documenta, cuando en realidad tiene una forma de documentación quizás un poco más distinta que el tradicional, pero sí se documenta de otra Ahí forma, está. pero sí se documenta. Entonces por ahí uno piensa, no, pero en Agile hacer un documento, bueno, este template está pensado justamente para eso, para que no sea un documento extenso, que se pueda llenar rápido y actualizar justamente rápido como Agile lo requiere. Recordemos que Agile se actualiza rápidamente las cosas, o no importa, es bienvenido el cambio. Muy, Entonces, muy bueno, cierto esto que dijo Noé, que lo quiero destacar. Agile no significa no documentar, ¿no? Esa es una mala interpretación del modelo Agile. Sino que en Agile debo pensar qué tengo que documentar y elegir la documentación más eficiente para el proyecto, la más relevante, la que se actualice de manera más ágil, justamente. Bien, vamos, Noé. bueno,
nosotros teníamos dos propuestas también, ¿no? Una era de proyecto y otra era de sprint. Por ahí la de sprint consideramos no mostrarla porque es lo mismo pero a nivel sprint. Y como el sprint por ahí uno no lo va a actualizar tanto y va a quedar como documentación, por ahí a lo mejor hay mucha gente que directamente no le interesa porque va a decir, no me sirve y no lo voy a leer nunca más. Entonces, bueno, el de proyecto sí se debería leer por todos y se debería actualizar dinámicamente. ¿Qué puede tener? No significa que tenga que ir o no tenga que ir. Esto es un template, recuerden, lo pueden editar si se los enviamos o si quieren, lo pueden editar a su antojo, esto no es palabra santa. Bueno, primero un resumen donde se incluyen un poco las features que va a tener el release justamente, o sea, las características en forma de lista o párrafo, como ustedes las quieran. Mejor si tienen las historias de usuarios definidas, y bueno, se pueden poner las historias de usuarios, sería lo ideal, pero por ahí al principio lo que se tienen son épicas o temas directamente, como muy amplio. Entonces, bueno, un resumen de todo eso. Después, los escenarios de prueba. Es una lista de qué voy a probar, pero de alto nivel. Es decir, no voy a especificar ni entrar muy hondo. ¿Por qué? Porque justamente esto es Agile. La idea es darle una leída rápida, una vista rápida, y no tener que hacer tanta especificación con todo. Después sigue el análisis de riesgo. Y acá vamos como lo que dijimos antes. Si ya hay un análisis de riesgo en otro documento, considerar qué debe ir y si debe ir. Entonces, bueno, se van a poner acá las limitaciones que nos podemos encontrar, o sea, tiempo, recursos, lo que pueda surgir que sea un riesgo para nuestro proyecto, para todo el proyecto, se mete acá. Después, bueno, las coberturas. Todo lo que sea información de cómo se van a realizar las pruebas, ya sea si uso siempre los mismos navegadores, los mismos dispositivos o lo que sea, va a ir en esta sección. Recuerden que cómo lo redacten, cómo lo pongan, tiene que ser algo de utilidad para el equipo. No es utilidad para mí ni utilidad individual, es utilidad para el equipo. O sea, al equipo le tiene que resultar útil la información que se lee. Y después están las revisiones, donde por cada reunión que se tengan, se andan actualizando cosas, sea QA, desarrolladores, PM, todo, se debe poner acá que, no digo se pone toda la reunión, sino si se han cambiado escenarios, o se han actualizado, o se han agregado nuevos escenarios, es importante que estén acá y que estén colocados para que justamente la gente sepa de dónde surgió esto. Después, bueno, los tipos de pruebas. Pueden ser definidos a nivel sprint. En general es lo ideal porque vas a poner el sprint y los tipos de prueba que vas a correr, pero si no, también se puede hacer a nivel proyecto y más genérico, y a medida que uno va avanzando puede ir llenándolo como para que te quede un rastro de qué fuiste haciendo. Eso puede ser caja blanca, caja negra, exploratorios, los tipos de prueba que ustedes vayan a probar. Y por último, las métricas, que es sumamente importante decir qué métricas uso, qué me dicen esas métricas y por qué las estoy usando esas métricas, porque no voy a generar métricas por generar métricas si no me son de utilidad. La idea es que sean de utilidad para el equipo, o por lo menos para medir un avance o un progreso de cómo el equipo va. Siempre que uno hace una métrica tiene que tener una razón, un porqué. Entonces, bueno, ahí uno va a poner qué métrica se usa, cómo se lee y para qué sirve. Básicamente, así de cortito, es como nosotros planteamos que debería ser un template para Agile, porque es cortito, se llena rápido y se puede actualizar rápidamente también. Así que, obviamente, bienvenidas sugerencias también. Como ven, es una lista de temas a considerar, básicamente. Por eso tiene esa flexibilidad y bueno, hemos analizado acá nosotros también lo mínimo requerido a la hora de pensar las pruebas en un proyecto Agile. Esto de cobertura de pruebas por defecto no se refiere a por defecto de un error, sino a una cobertura de pruebas mínima, digamos, de base, por así decirlo. Por default. Bien, exacto. Bueno, les voy a mostrar entonces ahora lo que es el template para pruebas tradicionales. Este template es el que está en la wiki de la empresa, para ahí por lo que comentaban los chicos de que estaban buscando templates a la hora de hacer planes de pruebas. Bueno, tenemos un template de plan de pruebas que es este, normalmente orientado
a la normativa ISO, que es en la que está certificada la empresa. Bueno, tiene esta estructura de la carátula con cliente, nombre del proyecto, tiene a su vez una serie de secciones que las voy a pasarme el índice y voy a las secciones directamente, que son las que después se resumen en el índice. Bueno, comienza con un propósito, en donde establecemos cuál es el objetivo del plan de prueba, qué es lo que buscamos con estas pruebas, ¿no es cierto? El aseguramiento de calidad de tal proyecto o de tal versión, o de tal módulo, o de tal servicio, ¿no es cierto? Ahí se especifica eso. ¿Qué documentos de referencia me basé para escribir este plan de pruebas? Normalmente los planes de prueba tienen una base en documentos previos, que son los documentos de requerimientos del proyecto, de visión si es que hubiere, o un documento de comercial, o un discovery, lo que corresponda de acuerdo al tipo de proyecto. Y de ahí ya me meto en planificar las pruebas por iteración, en donde establezco un cronograma de actividades para las pruebas, que puedo referenciar aquí mismo, establezco un plan de recursos que voy a requerir, que después los detallo mejor en el entorno de pruebas, pero a su vez acá digo si voy a requerir algún set de datos particular, alguna aplicación de software en particular, todo eso lo detallo aquí. Luego empezamos a hablar del enfoque de la prueba. Lo que busca el enfoque de la prueba o todas estas secciones es brindarle al equipo unos lineamientos de sobre qué tiene que poner énfasis y que todos estén alineados en cuáles son las prioridades, cuál es el objetivo principal y qué cosas son secundarias. Entonces acá se establece por módulo cuáles son los requerimientos que se van a aprobar y qué tipo de prueba se le va a aplicar a cada requerimiento. Más abajo tenemos los datos de prueba, que pueden ser una referencia a set de datos que pueden estar en otro lugar, en planillas, en documentos, en scripts que levantan datos de una base de datos. Todo eso también se indica en un plan de pruebas. Luego definimos lo que le llamamos el equipo o la célula de trabajo con sus roles, esto siempre respetando la metodología tradicional que establece una estructura jerárquica con un test manager que tiene responsabilidades, un equipo de analistas de test también con sus responsabilidades, la gente que automatiza y la gente que ejecuta. Todos con un detalle de responsabilidades, y acá para poner el nombre también de la persona que va a tomar ese rol en el proyecto. Para eso también es otro aspecto muy tradicional, de las metodologías tradicionales que te establecen definir quién es tu equipo, tus recursos y qué responsabilidad exacta tiene cada uno. Eso es muy de la metodología tradicional y por eso está puesto aquí. Luego los niveles de test ya desglosados por entregable, es decir, por ejemplo, para la prueba funcional nosotros tenemos como entregable un diseño de test cases y un reporte de defectos. Y cada diseño de test case se va a dejar en Microsoft Excel o en Jira, se van a cargar ahí, y lo mismo para el reporte de defectos, o si tuviéramos otra herramienta de defect tracking, la ponemos acá e indicamos que esa va a ser la herramienta para llevar los defectos del nivel de prueba funcional. Eso por nivel de prueba. Lo mismo para la evidencia, lo mismo para el reporte. Entonces, establecer este nivel de entregable por tipo de prueba también es otro aspecto propio de las metodologías tradicionales. Acá está el entorno de pruebas, ya lo detallo particularmente, qué tipo de entorno necesito, qué servidor, qué sistema operativo, etc. Y luego los casos de prueba. Los casos de prueba normalmente no se cargan en un test plan. Ustedes van a ver que en todas las planillas de test plan está la mención al caso de prueba, pero normalmente en un proyecto tenemos N casos de pruebas, una gran cantidad. No se cargan directamente acá, sino que se referencian. Es para que, si en algún momento tenemos que ir a buscar cuáles son las pruebas de un proyecto en particular, abrimos el test plan y sabemos en qué repositorio, en qué carpeta, dónde están los documentos de test cases. Para eso sirve tener el caso de prueba indicado acá. Bueno, lo mismo con el registro y tracking de errores, ¿no es cierto? Acá indicamos dónde se registran y luego las condiciones de aceptación. Normalmente en los planes de pruebas, esta es otra cosa que se establece, y creo que es una de las cosas que ya hemos mencionado mientras charlábamos hace un ratito, que
el plan de prueba sirve para establecer criterios de aceptación. Y los criterios de aceptación son importantes, sobre todo con clientes muy rigurosos, en donde yo tengo que decirle a mi cliente, o establecer con mi cliente, cuál va a ser el criterio de aceptación del test. 0 defectos bloqueantes o invalidantes o graves, y hasta un 90% de casos de prueba exitosos, por ejemplo. Normalmente se dan en porcentaje de ejecución, o también se pueden dar por niveles de severidad de defectos. Yo puedo decir 0 defectos comunes, y 0 defectos graves, y hasta 10 defectos leves. Es otra manera de especificar un criterio de aceptación dentro de las pruebas. Si ustedes están en un proyecto con una estructura tripartita, es decir, un cliente que le encargó a una tercera empresa un desarrollo, y viene Incluit, Simtrix, y le dice, quiero que ustedes me hagan el aseguramiento de calidad, esto es muy usado. ¿Por qué? Porque yo con mi cliente establezco cuál es el criterio con que vos querés que yo evalúe ese producto que te están desarrollando. Bueno, yo quiero que me evalúes que no tenga 0 defecto grave, 0 defecto común, un defecto cosmético nomás. Ok, perfecto. Ese va a ser mi criterio con el cual yo evalúo a esa tercera empresa, y brindo todos mis reportes diciendo pasó o no pasó lo que me entregaron. Entonces es algo que se usa mucho en ese contexto. Bien, y luego tenemos los historiales de revisiones o historiales de cambios, que normalmente tienen todos los documentos formales. Cada vez que se genera un cambio o se hace algún comentario sobre este documento o una modificación, se agrega acá. Bueno, y vamos a pasar a esta propuesta. Esto es algo nuevo que de hecho lo estamos trabajando, pero ya quisimos compartirlo, por lo menos en el estado en el que está, como para que si ustedes lo pueden empezar a usar. De hecho después vamos a compartir nuestros mails, como decía Noé, para si alguien desea estos templates, se los mandamos y los pueden usar. Ya nos dan algún feedback y podemos ir mejorándolo, ¿no? Entonces, hemos trabajado sobre esta idea de un plan de prueba híbrido que tenga también algunas cositas de cada uno de los anteriores. Empezando por una introducción y una sección que establezca el objetivo por tipo de prueba y alcance, todo en una misma sección, en donde acá podemos decir cuál va a ser el objetivo de la prueba, qué tipo de prueba le voy a hacer y cuál es el objetivo de cada tipo, y dentro del alcance indicar qué vamos a testear y qué no vamos a testear, que es algo importante para una prueba que tiene un cierto nivel de formalismo. Luego, una sección de enfoque para definir las dependencias y restricciones. Por ejemplo, dependencia, cada componente debe ser sometido a pruebas unitarias antes de ser considerado en el plan, o una restricción que hay 6 semanas de trabajo, que pudieran no ser suficientes. Herramientas de test que podemos usar, que antes teníamos una tabla con todas las herramientas, acá simplemente indicar cuál es el stack de herramientas que usamos. Luego, una planificación que determine cuál es el ambiente que requiero, capacitaciones si las requiero, y un procedimiento de test que determine cuáles son los casos de prueba, otra vez un link a la herramienta, y unos criterios de aceptación. Ven que está todo un poquito más resumido, y quitando algunas cosas que nos parecieron demasiado formales. En el criterio de aceptación también estableceríamos lo mismo que mencioné en el template tradicional, es decir, cuál es el criterio para el cual determinar que una etapa de prueba fue exitosa o fue fallida. Y acá hay un ejemplo: la mayor parte de la funcionalidad de la aplicación debe funcionar de acuerdo a un porcentaje de éxito de los test cases del 95%, y no debe haber ningún defecto crítico, invalidante o bloqueante, por ejemplo. Luego, un criterio de suspensión, que esto es algo que encontramos mientras buscábamos información que pareció interesante, que es cuando se detiene el test. A veces nos pasa esto en los proyectos, que nos mandan un entregable, y nosotros en el entregable nos damos cuenta que o bien por algún error en el despliegue, o porque está muy malo el entregable, no tiene sentido seguir avanzando con las pruebas, hay demasiados errores bloqueantes. Entonces, poder tener un criterio para decir, bajo el criterio que yo establecí, te tengo que devolver esto por la cantidad de errores que tiene, para que se corrija y me mandes una nueva versión. Luego, los riesgos y contingencias del test, acá haciendo la salvedad de lo que mencionó Noé al comienzo, que si yo tengo un plan de gestión de riesgo del proyecto,
puedo aportar los riesgos de QA a ese plan. Si no tengo los riesgos de QA documentados en ningún lugar, me conviene tenerlos por lo menos aquí, o tener un plan de riesgos propio de QA, dependiendo del formalismo, o la gravedad, o la criticidad que tenga el proyecto, la complejidad que tenga, voy a tomar esas decisiones. Pero los riesgos normalmente los tengo que pensar. De hecho, una sana costumbre en la planificación del test. Luego los entregables para el proyecto, en donde acá voy a listar qué cosas voy a proveer al proyecto, y hay algunos ejemplos: test cases, reporte de defectos, notas de releases, métricas, y acá para cada uno el link a la herramienta o documento donde se encuentran almacenados, si es que yo los tengo almacenados en otro lugar. Recuerden la regla de no duplicar información. Y por último, el historial de revisiones, que es el mismo que tenemos en el template tradicional. Bueno, entonces así rápidamente como hemos presentado, la idea era mostrarles estos templates, que han sido el resultado de varias semanas de debate y análisis con el equipo. Pero obviamente somos un equipo que podemos cometer algún error o hacer alguna omisión, y lo más importante es que esto se pueda empezar a usar para que tengamos feedback de más gente, de más proyectos, y así podamos enriquecer estos templates. Voy a detener, espérenme, estamos acá en otra pantallita, eso. Voy a detener los templates y me voy a volver a los slides. Recuerden, ¿no?, que estos son templates, es decir, que uno los toma como una base, y no necesariamente solamente relleno eso y ya tengo mi test plan, sino hay que medir también las necesidades del proyecto, de lo que van a probar y todo eso, ¿no? Yo por la duda lo recalco mucho, porque por ahí puede ser que el Agile les parezca muy simple y el híbrido ya les parezca que tenga mucho, o por ahí dice, no, me parece que al híbrido le hace falta más información como el tradicional. Entonces, ustedes van a ir poniendo, a medida de sus necesidades, pueden ir editando. Los invitamos entonces a el que quiera recibir los templates, nosotros los compartimos, no hay problema, que nos mande un mail a cualquiera de los dos, ya sea a mí, que soy Noelia.heredia, y Daniel es Daniel, Daniel.beja, qué divertida que soy, bejarano@incluid.com. A cualquiera de los dos que nos manden, les enviamos los templates en español, y algunos los tenemos incluso en versión en inglés, si por ahí lo prefieren en inglés, no hay problema. Bueno, y esto con mucho gusto, es decir, lo que más nos gustaría es que todos los quieran usar y que se los mandemos, y además lo que más nos serviría es que todos nos manden sus comentarios, ¿no? Acá sin ningún tipo de temor o lo que sea, al contrario. Todo comentario es bienvenido, para eso está el test group, para analizar estas cosas, para tratar de brindar una herramienta a la organización, y sería un gusto para nosotros tener alguna devolución de estos documentos, y que nos digan, miren, yo uso o de este que yo uso le agregaría tal cosa, o no me gustó, no me sirvió y necesito cambiar a esto. Cualquier comentario es bienvenido. Así que bueno, acá está extendida la invitación a todo el mundo para que podamos enriquecernos entre todos con este trabajo. Bueno, y por último, consultamos las dudas, pero nadie escribió dudas. Así No que, me digas, ¿en serio? Ah, bueno, en serio, no hay dudas. no hubo dudas, así que Entonces igualmente, si alguien vamos a ahora hacerlos. quiere decir una duda, Claro, eso. que la diga directamente, están habilitados. Eso. Tenemos ahora un espacio entonces para ver consultas, así que si no las escribieron, no importa, las pueden decir ahora, o consulta, comentario, lo que sea. Tenemos acá unos minutitos para charlar. No hay ninguna, se aburrieron, se fueron. Se durmieron. Hola. Hola. Sí. Hola, yo soy Maru. Yo Hola, he Maru. trabajado en Simplix en su momento, y ahora estoy trabajando en otro lugar, o sea, ni es Incluid ni es Simplix, pero me gustaría saber si toda esta información puede ser citada fuera, tipo, en un contexto académico, por ejemplo. Claro que sí, sí. Ok, Sí, ¿por qué no? para saber si por ahí me podían pasar esa información. Sí, es muy poquito lo que te vamos a cobrar, Maru, no te vas a preocupar. Ah, no. No, sí.
Dale, cualquier cosa, no, mándanos un mail, bueno, creo que a mí me podés chatear directamente. Sí, sí, Avísame mandanos y un lo vemos. correo, lo coordinamos con Sabri, con la gente del test group, sí. De hecho, hasta podemos dar una charla en contextos académicos también, sí, ningún problema. Sí, en realidad es como lo quería utilizar como bibliografía para tesis, Genial, ¿Está bien? o sea, Sí, como no sí, hay documentación, problema. digamos. sí, Buenísimo, sí. gracias. ¿Alguien más? Bueno, ¿qué opinan de esto de tener tres tipos de templates? Un template agile, un template tradicional, un híbrido, se ajusta más o menos, yo les digo, se ajusta un poco a lo que nosotros veníamos pensando, pero estaría muy bueno que ustedes nos digan cuál es la percepción que tienen así en primera instancia. Mientras me tomo mate. Nadie tiene nada para decir. Voy a tener que estar otra vez con Bueno, el dedo. Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Osvaldo. Ok, nada, sí, correcto, nada. A mí realmente me pareció muy interesante, muy pertinente además, sobre todo que tiene mucha coherencia con lo que ustedes dos decían al principio, eh, sobre la contextualidad de un plan, ¿no? Que el hecho de que se tenga que adaptar tanto a los intereses de negocio y otros ítems que ustedes bien mencionaron. Entonces, desde ese punto de vista está buenísimo tener mínimo estos tres documentos que pueden servir de guía. Me parece muy bueno, muy interesante, un buen aporte. Bueno, muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Te agradezco. Ustedes, Pasá a la última filmina, así directamente presentamos quiénes somos, ¿Cómo todo, no? todo, ¿Cómo no? todo el Si no hay más, conjunto de lo que conformamos, porque esto no fue solamente entre Dan y yo, sino que fue entre no, todas estas para maravillosas personas nada. que leen acá y bueno, que son Para los nada fue entre coordinadores nosotros dos. de la casa. Son María Belén Lobet, Ariela Shapira, Lucas de la Fuente y bueno, los miembros también, o sea, los que estamos involucrados, pero no somos coordinadores, Daniel Bejarano, Ariel Fonseca, yo, Noelia Heredia, Lucas Montoya y Micaela Ceballos. Eh, cualquier duda o cosa pueden comunicarse con cualquiera, por ahí no es obligatorio que sea Dani o yo, si ustedes conocen a algunos de los que están acá y tienen más confianza, también le pueden hablar, pero bueno, quería como que mencionarlo y destacar que es un trabajo que hicimos entre todos, esto, entre todos lo pensamos y entre todos lo escribimos, solo que bueno, por ahí las dos caras que van a figurar ahora somos Dani y yo. Y, no, y además extenderles la invitación, ¿no? El grupo de test management, así como todos los grupos, están todos abiertos a la colaboración, a que vengan, si quieren venir un día, vienen un día y charlan. Se arman unos debates súper interesantes, les digo, ¿eh? Y estamos ahí discutiendo a veces más de lo que deberíamos en una o dos sesiones ciertos temas, porque justamente la riqueza de estos grupos es que tenemos experiencias distintas, formaciones distintas, visiones diferentes, y eso está bueno, porque ahí es donde te complementas y ves cosas que por ahí de tu propia experiencia no habías visto. Entonces, volvemos a decir, este es un trabajo conjunto y queremos que sea más conjunto, por eso estamos compartiendo estos primeros documentos que salieron de las charlas, y sería buenísimo que pudieran también ustedes ver si les sirve y darnos su feedback. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, Sabri, está por ahí Son Sabri. justo las y 59, así Muy que bien, así como me gusta, así que preciso. damos por terminar entonces la charla y Exactamente, muy puntuales. cualquier duda nos avisan y bueno, esperamos que terminen bien el día, si no. Por las dudas, Bueno, no sé si quieren volver a poner sus emails, cómo Ah, no, cómo dale. no. Ah, por no, ahí así no nos no hablan. los anotaron. ¿Cómo no? No sé si está para dar un segundito, está Una en más este, atrás. en el otro, ¿no? Ahí. Ahí está. Ahí están nuestros correos. Si no le pueden escribir a Lucas, que ya que habló, lo vamos a mandar también. No, mentira. Además, bueno, esta info después se comparte por mail, seguramente después les llega a todos con la PPT y la grabación también va a quedar disponible para que quienes quieran repasar algunos conceptos, va a quedar todo disponible. Y en el chat les compartí un link a una encuesta para que nos dejen su feedback de la charla.
Bueno, excelente. Muchas gracias, Abri. Y bueno, no me queda más que agradecerle a Noé, que trabajar con ella es espectacular, y lo mismo que el resto de la Igualmente. gente del grupo. Son todos súper excelentes, así que bueno, ya saben, acá estamos para lo que haga falta. Gracias por participar. Muchas gracias. Bueno, gracias a Muchas ustedes. gracias, por chicos. compartir. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Gracias. Bueno, listo. Chao, Hasta chao. Muy bueno, luego. chicos. Chao. Muchísimas Chao. gracias. Chau, chau. Vamos.